¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de los nervios craneales, específicamente del octavo al decimosegundo nervio craneal. Hablando acerca del octavo nervio craneal, también llamado vestíbulo coclear, tenemos que va a estar originado por la unión de dos nervios, del nervio vestibular y del nervio coclear. El origen de estos nervios va a ser en el ganglio del mismo nombre, en el ganglio vestibular y en el ganglio coclear. Hablando del ganglio vestibular, este ganglio vestibular va a estar originado por fibras que se ubican en las superficies sensoriales del vestíbulo membranoso, que se unen y van a formar como tal a este ganglio vestibular, como se ve aquí en la imagen. Posteriormente, las prolongaciones centrípetas de este ganglio vestibular van a estar formando como tal al nervio vestibular. Por otro lado, el ganglio coclear, las fibras van a tener su origen en el conducto espiral. Entonces aquí se van a estar ubicadas las fibras del ganglio coclear. Posteriormente sus fibras se van a unir para formar al nervio coclear. Entonces la unión de esos dos nervios o raíces nerviosas de esos dos nervios nos va a estar formando a nuestro octavo nervio craneal. En cuanto al trayecto general de este octavo nervio craneal, vemos en esta vista superior que va a estar saliendo y se va a dirigir hacia la cara lateral de la médula oblongada a través del conducto auditivo interno. Entonces aquí en el conducto auditivo interno se van a dirigir estas fibras nerviosas junto con el nervio facial y la arteria labelíntica para dirigirse hacia la cara lateral de la médula oblongada. Y va a estar ubicado lateral y detrás de las fibras del nervio facial. Entonces todo, vamos a marcarlo con otro color. Entonces este que le estoy marcando de color amarillo serían las fibras del nervio vestíbulo coclear por detrás de las fibras del nervio facial, llegando a la cara lateral de la médula oblongada, en el surco medulopuntino. Una vez que llegan estas fibras a la médula oblongada, van a tomar diferentes vías, dependiendo de qué nervio estemos hablando. Si hablamos específicamente de la vía coclear, que nos va a estar llevando el nervio coclear, vamos a tener la primera neurona que ya mencionamos en el ganglio espiral o ganglio coclear. Posteriormente, como ya vimos, se dirige hacia la médula oblongada y va a hacer sinapsis en los núcleos cocleares. Tenemos un núcleo coclear dorsal y un núcleo coclear ventral. Una vez que hacen sinapsis aquí, estas neuronas van a salir fibras que se van a cruzar, van a ser contralaterales y algunas van a ser ipsilaterales. Las contralaterales que salen de estos ganglios van a formar el cuerpo trapezoide y posteriormente se van a dirigir y van a hacer sinapsis en el núcleo olivar superior. Posteriormente van a ascender como lemnisco lateral y vuelven a hacer sinapsis, pero ahora en el colículo inferior. Como se ve aquí, entonces la otra neurona y hace sinapsis en el colículo inferior. Posteriormente, del colículo inferior salen otras neuronas que se van a dirigir hacia el cuerpo geniculado medial, como se ve aquí en este esquema. Entonces, una vez que llegan al cuerpo geniculado medial, se van a dirigir hacia el aura auditiva primaria, en la corteza cerebral, específicamente hablando en el área 41 y 42 de Brodmann. Eso en cuanto a la vía coclear, que como ya mencionamos al inicio, nos va a estar llevando la audición. Si hablamos de la vía vestibular, igual va a estar llevada por el nervio vestibular, se va a dirigir y a hacer sinapsis en los núcleos vestibulares. Y como se ve en este esquema, tenemos cuatro: un superior, un lateral, un inferior y un medial. Posteriormente, de estos núcleos vestibulares van a salir diferentes tractos que se van a dirigir a diferentes áreas, como por ejemplo el cerebelo, formando las fibras o el fascículo vestíbulo cerebeloso. También salen tractos que se dirigen hacia la médula espinal, como tenemos al tracto vestibuloespinal lateral o el tracto vestibuloespinal medial. Sin embargo, también salen tractos o fascículos que se dirigen hacia los núcleos del tercer nervio craneal y hacia el núcleo del cuarto nervio craneal. Esto a través del fascículo longitudinal medial. El siguiente nervio que toca estudiar es el nervio craneal.
número 9, también llamado glosofaringio. Ese nervio va a ser un nervio de tipo mixto, debido a que va a llevar información tanto sensitiva como motora y vegetativa. Específicamente hablando, va a llevar información de tipo parasimpática. Se va a distribuir por estructuras relacionadas con la lengua y la faringe, da ahí el nombre de glosofaringio. Por mencionar estructuras anexas que van a estar formando a este nervio glosofaringio, vamos a hablar acerca del ganglio superior y del ganglio inferior que van a ser parte de este nervio. Ahora, hablando acerca de su origen, vamos a tener diferentes núcleos de acuerdo a la función de este nervio. Como ya mencionamos, va a ser sensitivo, motor y vegetativo. Hablando acerca de los núcleos sensitivos sensoriales, tenemos al núcleo espinal del trigémino y al núcleo solitario. Hablando acerca del núcleo espinal del trigémino, si vemos este esquema que tenemos del lado derecho, este núcleo espinal del trigémino va a recoger información de tacto, dolor y temperatura proveniente de la orofaringe, de la mucosa del tercio posterior de la lengua, de la tuba auditiva y del oído medio, la va a recoger a través de este nervio, hasta del nervio glosofaringio. Y sus neuronas o sus cuerpos neuronales van a estar ubicados tanto en el ganglio inferior como en el ganglio superior. Entonces las fibras centrípetas de estos ganglios se van a dirigir hacia el núcleo espinal del trigémino, como se ve aquí en este esquema. El siguiente núcleo sensitivo sensorial que tenemos es el núcleo solitario. La parte más cefálica del núcleo solitario la llamamos núcleo gustativo. Esto debido a que este nervio glosofaringio va a recoger la información gustativa del tercio posterior de la lengua. Entonces vamos a anotar el nervio glosofaringio recoge la información gustativa del tercio posterior de la lengua. Por otro lado, los dos tercios anteriores de la lengua, la información gustativa, como ya vieron en otros videos, la va a estar recogiendo el séptimo nervio craneal. Entonces, esta información, de igual manera, se va a dirigir de la forma centrípeta, va a pasar por estos ganglios, tanto superior como inferior, y se va a dirigir a la parte más caudal del núcleo solitario, que se va a denominar núcleo gustativo. Sin embargo, también tenemos otro tipo de estructuras que van a recoger información y la van a llevar al núcleo solitario. Estamos hablando de el cuerpo carotidio y del seno carotidio, que van a llevar información de que son un quimioreceptor y un baroreceptor. Entonces, esta información se va a dirigir igual. Y va a pasar, sus cuerpos neuronales se van a encontrar en estos ganglios superior e inferior y se va a dirigir hacia el núcleo solitario. En cuanto al núcleo motor, tenemos al núcleo ambiguo, que lo estaríamos ubicando aquí a este nivel, igual en la médula oblongada, el núcleo ambiguo. Ese núcleo ambiguo va a llevar información específicamente hacia un músculo longitudinal de la faringe, que es el músculo estilofaringio. Entonces, el músculo estilofaringio va a estar inervado por el nervio glosofaringio. Y por último tenemos a la parte vegetativa. Esta parte vegetativa va a estar formada por el núcleo salival inferior. Lo tenemos aquí de color verde, sería este de acá, núcleo salival inferior. Este núcleo salival inferior va a llevar información parasimpática hacia la glándula parótida. Entonces saldría la información hacia la glándula parótida y va a ser relevo en otro ganglio que se va a denominar ganglio óptico. Posiblemente ese ganglio óptico ya faltan las fibras para ir a inervar a la glándula parótida. En cuanto a la emergencia de este noveno nervio craneal, tenemos que va a salir por el surco retroolivar. Como se ve aquí en esta vista anterior del tronco encefálico, entonces esta sería la oliva. Entonces en el surco retroolivar, aquí en esta parte, va a estar saliendo el nervio glosofaringio, aquí, inferior al nervio vestíbulo coclear. Si le marcamos aquí otro color, el nervio vestíbulo coclear, y superior al nervio vago. Vamos a marcar aquí al nervio vago de color azul. Entonces, entre estos dos estaría saliendo el nervio glosofaringio.
Posteriormente, este nervio glosofaringeo va a salir del cráneo a través del foramen yugular, junto con el nervio vago, como vamos a ver más adelante, y junto con el nervio accesorio. Se dirige hacia el espacio retroestilio para posteriormente terminar en la base de la lengua, donde ya vimos que va a tener su distribución. Y bueno, el territorio de inervación ya lo estuvimos mencionando. Como ya vimos, se va a dirigir hacia la lengua, o bueno, va a recoger información de la lengua, del cuerpo y el seno carotidio, va a llevar información a la parótida, va a inervar un músculo de la faringe y bueno, va a recoger información sensitiva aferente somática general proveniente del oído medio, de la tuba auditiva y de la orofaringe. Posteriormente tenemos al décimo nervio craneal, también llamado vago. Ese nervio vago va a ser un nervio mixto, es decir, que va a llevar información somática, tanto motora como sensitiva y vegetativa. De igual, motor y sensitiva en esta parte. De igual manera que el nervio glosofaringeo va a tener ganglios anexos. Tenemos un ganglio superior o también llamado yugular y un ganglio inferior o también llamado ganglio nodoso. Ahora, para hablar acerca de su origen, vamos a dividir las funciones del nervio vago de acuerdo a una función somática o a una función vegetativa. Como sabemos, la parte vegetativa va a corresponder a la parte parasimpática. La función de los núcleos somáticos, bueno, vamos a tener a los núcleos motores y a los núcleos sensitivos. Entonces vamos a tener una información somática, motora y somática sensitiva. Hablando de la primera, va a estar formada por el núcleo ambiguo. Entonces vamos a ver el esquema y como tenemos aquí en esta parte, tendríamos al núcleo ambiguo. Ese núcleo ambiguo va a recibir fibras de la corteza y posteriormente la diferencia de este núcleo ambiguo va a ser para los músculos de la faringe y a los músculos intrínsecos de la laringe y el tercio superior del esófago. Entonces vamos a anotar aquí músculos de la faringe, músculos intrínsecos de la laringe y para el tercio superior del esófago. Como vemos, todas estas estructuras van a ser músculo estriado. Por otro lado, la parte sensitiva somática del nervio vago va a ser recibida esta información por el núcleo espinal del trigémino, como se ve aquí en este esquema. Entonces, las neuronas que los cuerpos neuronales de este núcleo espinal trigémino se van a encontrar, como ya mencionamos, en los ganglios superior e inferior. La información que va a recoger el nervio vago a través de estas fibras va a ser de la mucosa digestiva, de la mucosa laríngea, respiratoria, también de la dura madre y del conducto aditivo externo. Y como ya mencionamos, estas fibras que se dirigen hacia el núcleo o hacia el tracto espinal del trigémino van a llevar información de dolor, tacto y temperatura. En este caso, pues va a ser diferente el territorio de inervación del que vimos anteriormente con el nervio glosofaringeo. Entonces, aquí el núcleo espinal del trigémino va a recoger información de la mucosa digestiva, del conducto aditivo externo, de la parte posterior, en este caso de la fosa craneal posterior de la dura madre, igual de la mucosa respiratoria y de la mucosa laríngea. Esto en cuanto a los núcleos somáticos. Hablando de los núcleos vegetativos, si mencionamos al núcleo visceromotor, que va a estar formado por el núcleo motor dorsal del nervio vago. Entonces vamos a ubicar aquí al núcleo motor dorsal, que sería aquí el que está pintado de color verde. Es el núcleo motor dorsal. El núcleo motor dorsal del nervio vago va a llevar información parasimpática, presináptica y va a estar inervando a todas las estructuras que tenemos en el tórax y en el abdomen, todas las vísceras abdominales. Entonces, si tratamos de hacer un esquema, aquí serían las neuronas que se encuentran en el núcleo motor dorsal del vago. Salen sus prolongaciones y se van a dirigir hacia los ganglios que están adyacentes a la pared del órgano inervado. En este caso podemos poner ejemplo aquí al colon ascendente. Pues adyacente a la pared del colon ascendente van a estar los ganglios parasimpáticos, en donde va a estar la neurona
postsináptica. Y posteriormente pues ya va a estar inervando todas las estructuras, en este caso abdominales, hasta el colon transverso. Y bueno, como vemos, pues va a ser este visceromotor. Por otro lado tenemos al núcleo viscerosensitivo. Este núcleo viscerosensitivo va a estar formado por el núcleo solitario, que lo vamos a pintar de color azul, este de aquí. Este núcleo solitario va a recoger información de los vasoreceptores de la aorta, de los cuerpos carotídeos y de todas las vísceras del tórax y del abdomen. Va a recoger toda la información sensitiva de esas estructuras que ya las mencionamos. Y bueno, igual sus cuerpos neuronales se van a ubicar en el ganglio superior y en el ganglio inferior y se van a dirigir centralmente hacia este núcleo, el núcleo solitario. Entonces igual todo el territorio de inervación va a ser por todas las estructuras torácicas y abdominales, como se está viendo aquí en este esquema. El nervio vago del tronco encefálico, podemos utilizar este esquema que habíamos visto anteriormente. El nervio vago va a salir del surco retroolivar, al igual que el nervio glosofaringeo, sin embargo va a ser inferior a este último. Entonces aquí tenemos ubicado el nervio vago, inferior al glosofaringeo, pero va a ser superior al nervio accesorio. Hablando del trayecto general, va a ser bastante complejo. Sin embargo, podemos hablar de forma muy específica que sale del cráneo a través del foramen yugular, junto con el nervio glosofaringeo y con el accesorio. Una vez en el cuello, junto con la arteria carótida interna y la vena yugular interna, va a formar el eje vasculonervioso del cuello. Desciende por el espacio laterofaringeo y va a adaptar distintas relaciones a nivel torácico. Sin embargo, una relación en común que van a tener es que va a estar estrechamente adherido o relacionado al esófago. Entonces va a salir de la cavidad torácica hacia la cavidad abdominal junto con el esófago. En este caso, el nervio vago derecho va a adoptar una disposición anterior con respecto al esófago y el nervio vago izquierdo va a adoptar una posición posterior con el esófago. Una vez que llegan a la cavidad abdominal, a través del hiato esofágico, van a formar los troncos vagales de anterior y posterior. Entonces ya de aquí se van a distribuir por todas las vísceras abdominales y el territorio de inervación del nervio vago va a ser hasta los 2 tercios proximales del colon transverso. Entonces a los 2 tercios proximales del colon transverso va a ser territorio de inervación del nervio vago. Como primer nervio craneal, también llamado accesorio, va a ser un nervio puramente motor. El origen de este nervio va a ser en el núcleo ambiguo y en el núcleo espinal. Entonces vamos a ver que el núcleo ambiguo, como ya mencionamos, va a compartir información junto con el noveno nervio craneal y junto con el décimo nervio craneal. Entonces van a salir fibras que van a formar la raíz craneal del nervio accesorio. Esta raíz craneal, también llamada rama interna del nervio accesorio, posteriormente se va a unir al nervio vago y se va a dirigir hacia los músculos de la laringe y la faringe. Por otro lado tenemos al núcleo espinal. Este núcleo espinal se va a encontrar en el asta anterior de los segmentos de C1 a C5 en la médula espinal. Posteriormente van a salir estas fibras del surco lateral posterior de la médula espinal y, como se ve en este esquema, se van a dirigir hacia el agujero occipital. Entonces ascienden y se juntan con la raíz interna y van a formar como tal, aquí a este nivel, al nervio accesorio. Entonces aquí estaría formándose el nervio accesorio. Entonces, como estamos viendo, va a tener una rama interna y esta que está formando a nivel de la médula espinal sería la rama externa. Esta rama externa es la que va a inervar a los músculos trapecio y a los músculos esternocleidomastoideos de ambos lados. En cuanto a la emergencia, pues al igual que los nervios craneales anteriores, y como se ve en este esquema, va a salir del surco retroolivar por debajo del nervio vago. Entonces vamos a colorar aquí otro de color, de color negro al nervio accesorio. Entonces estaría por debajo del nervio vago en el surco retroolivar. Estaría saliendo la raíz craneal. Porque como ya vimos, en el agujero yugular es cuando se junta con la raíz espinal y forman como tal el nervio accesorio. Hablando del trayecto general, este igual se va a dirigir al espacio retroestilio
hacia la cara profunda del esternocleidomastoideo y luego hacia la cara profunda del trapecio, que como ya vimos, pues va a estar inervando de forma motora a estos dos músculos. Entonces, ya estamos hablando acerca del trayecto general y del territorio de inervación al decimosegundo nervio craneal, que es el hipogloso. El origen de este nervio va a ser el núcleo del nervio hipogloso, que se encuentra en la parte baja de la médula oblongada, y va a recibir aferencias de la corteza. Posteriormente, ese nervio hipogloso va a salir por el surco preolivar. Entonces, si vemos el esquema del tronco encefálico, tendríamos aquí en el surco retroolivar, en el preolivar, perdón, saliendo al nervio hipogloso, que está acá, al hipogloso. Una vez que sale del tronco encefálico, va a salir del cráneo a través del canal del conducto, canal del hipogloso. También lo pueden encontrar como conducto hipogloso. Y se va a dirigir hacia el espacio retroestilio. Entonces, una vez que se está en el espacio retroestilio, se va a dirigir hacia la celda submandibular y luego al piso de la boca, en donde va a terminar inervando a los músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, excepto al músculo palatogloso. Entonces, el músculo palatogloso, este músculo va a ser inervado por el décimo nervio craneal, por el nervio vago. Todos los demás músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua van a ser inervados por el nervio hipogloso. Entonces, todos los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos de la lengua van a ser inervados por el decimosegundo nervio craneal, excepto el palatogloso, que este va a ser inervado por el nervio vago.